Hola, soy Catalina Kulchar. Llevo 10 años trabajando como fotógrafa a tiempo completo. Me especializo en retratos y fotos lifestyle para campañas de publicidad, editoriales y clientes privados. Mis fotos han sido publicadas en medios como National Geographic, The New York Times y The Economist en Lituania. También he fotografiado músicos como David Byrne, St. Vincent, Moe y a personalidades como Milton Glaser, T. Chang y muchos más. El trabajo de un retratista es presentar a la persona en una forma auténtica y honesta. Ese momento cuando el retratado baja la guardia y revela quién es de verdad, lo vale todo. Para generar confianza con el retratado es indispensable la preparación previa. Es aquí donde entiendo la sensibilidad, gustos y curiosidades de la persona que voy a retratar. En este curso de doméstica te enseñaré mi proceso creativo para realizar un retrato fotográfico. Como proyecto final, realizarás 2 retratos de la misma persona, uno en un estudio y uno en una locación. Yo retrataré a la ilustradora mexicana Antonella. Comenzaremos con la preproducción. Te contaré de mi proceso de investigación del artista y te daré tips para que puedas hablar con ellos y hacerles preguntas que provoquen reacciones honestas durante la sesión. Más adelante haremos de investigación de su espacio de trabajo y su vestuario y comenzaremos a darle intención al retrato que queremos hacer. Luego te mostraré el material con el que trabajaremos. Te hablaré sobre la diferencia entre estudio y locación. Posteriormente pasaremos a la producción. Armaré un set y te mostraré cómo configuro las luces en relación al sujeto. Además, compartiré contigo algunos tips de iluminación y software que te pueden ayudar. Te contaré sobre algunos trucos para que el sujeto se suelte y tome confianza. Además, te daré recomendaciones de posiciones y gestos. Haremos retratos con distintos sets y cambios de vestuario. Y experimentaremos con doble exposición y prismas que nos darán imágenes únicas. Luego iremos a casa de Antonella, reuniremos algunos de sus objetos más simbólicos y definiremos el espacio para armar el cuadro. Ya con esto listo, le daré dirección nueva para crear imágenes con otra intención. En postproducción, conocerás el proceso para editar imágenes. Y terminaremos hablando de diferentes formatos de exportación para distintos medios. Al finalizar este curso, tendrás las herramientas y la confianza para conectar con tu retratado y así generar imágenes honestas y llenas de vida. Acompáñame y usa tu cámara para extraer la esencia de esa persona que tanto te intriga.